Era en el 10º día del mes del Aviv que el sumo sacerdote iba a los rebaños de Belén y elegía un cordero macho de 1 año, el cordero más perfecto, para el sacrificio pascual. Esa era la mañana en que él traía el cordero de regreso a la ciudad de Jerusalén y al monte del templo para ser inspeccionado durante 4 días por la nación de Israel. Fue en esa mañana que Yeshua entró a la ciudad mientras miles de sus discípulos que habían venido a Jerusalén para este evento estaban fuera del portón de la ciudad y en ese mismo día comenzaron a proclamar: Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Solo 4 días más tarde, Yeshua estaba en el monte del templo diciéndole a los fariseos y a los líderes religiosos: ustedes no me verán más hasta que digan: Baruch haba Beshem Jehová, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Yeshua declaró el nombre del Padre. Y luego, 2 días más tarde, en su oración al Padre, él dijo: y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Para analizar esta hermosa revelación de Yeshua dando a conocer el nombre del Padre, tenemos a Nehemia Gordon de nuevo con nosotros. Y Nehemia, después de más de 2 décadas de investigación, va a poder presentarnos ahora algunas de las versiones hebreas de los otros evangelios que nunca fueron vistos fuera del Vaticano y fuera de otros lugares selectos de investigación alrededor del mundo. Nehemia, qué bueno tenerte otra vez con nosotros. Es un placer estar aquí. Shalom. Shalom. Ahora, esto de que Yeshua manifestó el amor del Padre, dando a conocer su nombre y que se manifestará entre sus discípulos, esto no es un concepto nuevo, ¿verdad? Correcto. Y bueno, es maravilloso para mí que estamos leyendo Juan 17:26 y él está conectando ahí a Yeshua declarando el nombre de su Padre, con ese amor. Y estaba mirando esto antes en la nueva versión internacional y no lo podía creer. La NBI cambia las palabras en el griego, tu nombre, tohonomasu, cambia la palabra tu nombre por quién eres. Elimina el nombre del Padre, haciendo que diga les he dado a conocer quién eres, lo cual es muy diferente. Ahora, ese nombre es clave, tal como mencionaste cuando él llegó a Jerusalén y la proclamación de la gente. En la versión en español dice, bendito el que viene en el nombre del Señor, pero está claro y nadie lo disputa que esto viene del Salmo 118, versículo 26, que dice Baruch haba Beshem Jehová. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Y si él está hablando en español, él está hablando en hebreo en el primer siglo. Y él hubiese dicho el nombre real Jehová, pues es antes de que los rabinos instituyeran la prohibición del nombre. Y cuando yo miro esto, viéndolo desde una perspectiva académica de textos antiguos, digo, wow. En este contexto histórico es claro que él está pronunciando el nombre. Y luego él dice, en Mateo 23:39, y mira el contexto de Mateo 23:39 antes de leerlo. En el 38 él dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Él está hablando de la destrucción del templo que no ha ocurrido todavía. Él estaba en el monte del templo en ese momento. Sí, así es. Y tú tienes esto en tu libro, Los Evangelios Cronológicos, acerca de toda esta cronología que no es tan clara para Mateo, pero tú la resolviste. Luego, en el versículo 39, él dice, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Y los discípulos seguro estaban pensando, lo acabamos de decir. En tu cronología es como 2 a 4 días antes, ¿verdad? Ya lo dijimos, ¿cómo así que no lo volveremos a ver? Bueno, lo que sucedió es que en el siglo posterior a esto, los rabinos prohibieron la pronunciación del nombre Jehová. Así es. Entonces, imagínate, si él llegara el día de hoy a Jerusalén y la gente, digamos, que lo reconocieran como el Mesías, debido a la prohibición rabínica, ellos no podrían hacer esto. Ellos no podrían decir, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Y yo creo que eso es lo que sucede en Juan 17:26, donde él dice, les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. Y esa conexión con el amor, lo que me llama la atención a mí de esto, y tengo una enseñanza en mi sitio web que se llama 10 rabinos que hablan del nombre.
Y allí menciono este verso. Y no estoy pensando en Juan 17 cuando menciono este verso. Estoy pensando en lo que los rabinos están diciendo. Y es el Salmo 91:14 que dice, por cuanto en mí ha puesto su amor. Y aquí esto está hablando sobre Israel. O tal vez de cualquiera que ame a Dios, de cualquiera que sea llamado al Dios de Israel. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Entonces aquí en la Biblia, en el libro de los Salmos, aparece esta conexión entre amar al Padre, depositar nuestro amor en el Padre y conocer su nombre. Ahora, cuando lees esto en hebreo, lo que los rabinos vieron aquí fue una referencia no solo del nombre, sino de la pronunciación real del nombre. ¿Cómo es que vieron una conexión con la pronunciación del nombre? Bueno, la palabra para amor aquí es muy inusual. La palabra normal para amor en hebreo es ahavá. Por ejemplo, en los versículos de la Biblia que dicen, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y amarás a Jehová tu Dios, aquí hay una palabra completamente diferente para amor, esa palabra hashak. Hashak o hashak, los rabinos lo entendieron como un acrónimo que representaba la pronunciación del nombre. Porque si lo tomas como un acrónimo, esta palabra para amor hashak contiene las primeras letras de Holam, Eshba y Kamatz, que son las tres vocales del nombre Jehová. Esto fue entendido así por los últimos 1000 años en las fuentes judías. Ellos hablaron de esto en mi enseñanza. De hecho, nosotros hablamos de esto en la enseñanza que hicimos, los gentiles conocerán mi nombre. Ahora, hay un rabino en el siglo XII que conectó todo esto. Y él no conocía Juan 17:26. Él estaba viendo los salmos y se dio cuenta de lo mismo que yo creo que Yeshua estaba enseñando basado en el Salmo 91:14. Este rabino, David Kingi, en el siglo XII dijo, conocer el tetragramatón, las 4 letras, conocer el tetragramatón es amar a Dios, bendito sea Él, y este es el mayor logro que una persona puede alcanzar mientras se mantenga en cuerpo. Y mira, yo leo esto y me dan escalofríos. El que se nos diga, a mí me dijeron creciendo como judío, que no se nos era permitido pronunciar este nombre, que la pronunciación es un secreto. Y aun si lo conocemos, nunca lo deberíamos decir. Pero aquí tenemos este otro concepto de conocer la pronunciación correcta del nombre, que el conocer el nombre y amarlo está todo conectado. Y luego Yeshua dice lo mismo en Juan 17:26. No creo que sea una coincidencia. Debe de haber una conexión aquí, y todo esto viene del Salmo 91:14, creo. O sea, Yeshua leyó esto y entendió lo que significaba, de la misma manera que judíos más tarde lo entendieron. El que esto es una referencia a la pronunciación del nombre, y el hecho de que Yeshua lo haya dicho es bastante profundo. Porque si Yeshua es quien tú crees que él dijo ser, entonces él sabía que el templo iba a ser destruido. Él sabía que los rabinos 100 años más tarde prohibirían a la gente pronunciar el nombre. Y él dijo, no me verán otra vez, no volveré hasta que digan el nombre de mi Padre. El nombre que les di a conocer, el nombre que declaré a mis discípulos. Y lo daré a conocer. Él dice, lo daré a conocer en Juan 17:26. Está todo conectado. Es bastante fascinante. Lo tienes, la restauración de su nombre. Así es. Y la pronunciación, porque eso es parte de la restauración. Eso es algo que hoy en día, en esta generación, está sucediendo. Sí. Esto está sucediendo y fue uno de tus ancestros el que lo descubrió. Bueno, esta es una de las cosas que hablamos en la serie Los Gentiles conocerán mi nombre, la cual está disponible en la plataforma de YouTube. Es una serie muy hermosa. Estoy muy agradecido que me hayas invitado y que me hayas traído de regreso para compartir estos nuevos descubrimientos. Ahora, en el tiempo que yo estaba llevando a cabo esa investigación, solo conocía 5 manuscritos con las vocales completas de Jehová. Así es. En la mayoría de esos manuscritos no se encontraban las vocales completas, el nombre era impronunciable. Y todo esto es basado en la prohibición rabínica del nombre. Ellos no quieren que nadie lo pronuncie, entonces no escriben una de las vocales. Y luego ellos mismos la pusieron accidentalmente. Así es, pero fue un error por el escriba. Un error completamente accidental, pues el escriba sabía cómo pronunciar el nombre y puso la vocal sin querer. Sucedió 7 veces en el Códice de Alepo y como 50 veces en el Códice de Leningrado y en otros. Aparte, yo encontré 16 rabinos que dijeron explícitamente que el nombre es Jehová. Quiero compartirlo. Este es el que mencionaste que era uno de mis ancestros. Es mi 12º abuelo. Ahora, el contexto aquí es asombroso. Él escribe esta carta, la cual no está supuesta a hacerse pública. Y él le escribe a otro rabino. Él dice, sepa mi amado qué difícil es poner estas cosas por escrito.
Y más todavía en una carta enviada de lugar a lugar con respecto a las vocales del tetragramatón, que son Eshba, Jolam y Kamatz. Y Eshba, Jolam, Kamatz en hebreo es Yehová. Esos son los nombres de las vocales. Sin duda alguna. Sin duda alguna, y ellas forman la palabra Hashak, como acrónimo que es la palabra para amor, con la cual Yeshua aparentemente está haciendo un juego de palabras en Juan 17:26. Y aquí tenemos al rabino David Kinghi haciendo esa conexión. Ahora, continuando con la carta, él dice, de hecho, él habla de su abuelo diciendo lo mismo, y cuenta que su abuelo escribió un libro, y dice, dado a su inmensa santidad, nunca fue publicado, para que no sea usado por aquellos que no son dignos. En otras palabras, él está escribiendo una carta con información que él dice explícitamente que debía mantenerse en secreto. Esto nunca debía hacerse público. Michael, estas son las filtraciones de información del siglo XVII. Estas son literalmente las comunicaciones secretas a las cuales tenemos acceso hoy. ¿Y cómo tenemos acceso a ellas? Bueno, él dice esto al final de la carta. Tengo una petición, que escondas estas cartas en un lugar santo y puro, y no permitas su circulación. Y el otro respondió, están escondidas en mi bóveda. Entonces, ¿cómo sé yo lo que dice esta carta de mi 12º abuelo, que cita a mi 14º abuelo, que es su abuelo? ¿Cómo tenemos nosotros esta información? Bueno, sucedieron un par de cosas. Vivimos en una era donde el conocimiento se incrementa, como lo dice el capítulo 12 de Daniel. Eso es una parte, pero en 1618, mi 12º abuelo murió. Sus discípulos entraron a su oficina, tomaron todas sus cartas, las llevaron a una imprenta e imprimieron un libro. Eso por sí solo no era suficiente para que sepamos esto hoy. La razón por la cual yo encontré esto es porque académicos, desde los años 70, hace como 4 décadas, han estado tipeando letra por letra cada palabra de la literatura rabínica. Y hoy yo puedo ingresar a verlos. Y todavía no han terminado. Ellos han hecho hasta ahora 100,000 libros de los últimos 2000 años. Yo puedo buscar en ellos y así fue que encontré esta carta de 1608, que fue impresa en 1618 y luego tipeada en los últimos 40 años. Entonces, ahora puedo tener acceso a esta información. Imagínate, esta es una carta dentro de 100,000 libros y yo la pude encontrar. Esto es similar a lo que pasó con Wikileaks. Todos estos correos fueron publicados. Pero el problema es cómo los encuentras. Hay cientos de miles de correos. Bueno, esta es la belleza del periodo en que vivimos hoy, que tenemos acceso a esta información que está disponible al público. Y yo logré encontrar esta carta. Encontré hasta 16 rabinos que dijeron explícitamente que el nombre es Yehová. Identificaron las vocales por nombre, Eshba, Jolam, Kamatz, que forman el acrónimo Hashak, que es amor. Luego me sentí un poco extraño porque tenía solo 5 manuscritos de la Biblia y 16 rabinos, así que salí a buscar más manuscritos. Ahora, no fue una tarea fácil. Había comenzado este proceso como 6 meses antes y sabía que había un manuscrito clave en Cincinnati, Ohio. Me subí al auto y terminé manejando todo el trayecto desde San Antonio, Texas, y pensé, no puedo manejar directo a Cincinnati. Se encontraba en el Hebrew College en Cincinnati. Y dije, tengo que justificar este viaje, así que terminé manejando 13,000 kilómetros visitando diferentes comunidades y hablando allí. Lo hice parte de mi verano y con eso tuve la oportunidad de decirle a la gente, hey, yo quiero entrevistarlos en mi podcast llamado Voces Hebreas. Y quiero entrevistarlos sobre sus manuscritos. Y durante la entrevista yo digo, ¿podemos ver el manuscrito número 1 del Hebrew Union College? Y ellos dijeron, bueno, normalmente no lo sacamos al público, pero bueno, estamos en la radio, seguro. Y lo trajeron. Y ese fue mi quinto. Como tú sabes, eso fue en el verano, un poco antes. Entonces, imagínate, tuve que ir hasta Cincinnati, manejar 13,000 kilómetros para conseguir el quinto manuscrito. ¿Cómo voy a conseguir 16 manuscritos o 10 manuscritos? Bueno, lo que no sabía en ese entonces, pero lo descubrí rápidamente mientras comencé a investigar, es que existe un proyecto mundial para digitalizar todos los manuscritos hebreos en todo el mundo. Es liderado por 3 grandes instituciones. Las primeras 2 en verdad nunca había escuchado de ellas antes. La primera era la Fundación Polonsky. Es de un benefactor llamado el Dr. Polonsky, quien contactó el Vaticano, contactó la Universidad de Oxford y los convenció de digitalizar, estoy seguro con una gran donación, de digitalizar todos sus manuscritos y darle acceso al público. Luego está lo que se llama la Sociedad Freiberg de Manuscritos Judíos. Y luego, por supuesto, en mi opinión, los que están liderando este esfuerzo con su conocimiento es la Biblioteca Nacional de Israel, que posee académicos que pueden mirar los manuscritos del Vaticano y decir, esto pertenece a tal siglo y esto pertenece a tal documento, y todavía están en el proceso de catalogarlo todo.
Entonces, estas tres instituciones y otras, la Biblioteca Británica estuvo involucrada, por ejemplo, y el Seminario Judío Teológico en Nueva York, que publicó más de 1000 manuscritos bíblicos también. Uniéndolo todo, tenemos acceso a un número increíble de manuscritos bíblicos y otras fuentes, de las cuales hablaremos. ¿Ya podemos hablar de eso? Está bien, no puedes compartir sobre todavía los evangelios todavía. Encontramos evangelios hebreos, pero no me deja compartirlo. Ok, está bien, lo compartiremos más tarde. Entonces, estaba buscando por el nombre de Jehová en estos manuscritos, y déjame darte algunas estadísticas. Bueno, ¿a cuántos manuscritos tuvimos acceso? Teníamos, y esto es solo una parte, esto no lo es todo, pero había un grupo de manuscritos al cual teníamos acceso que tenía 3.547 manuscritos, que eran 138.322 páginas. Entonces te preguntas, ¿cómo llegaste a los 1.700 manuscritos? Bueno, revisamos más de 4.000, y eso ni siquiera son todos. Esto no incluye a los Cairo Geniza, por ejemplo, que no sabemos cuántos manuscritos tiene. Puede hasta llegar a tener 18.000 manuscritos en el Cairo Geniza. Es difícil de determinar. Continuamos buscando, seguimos tratando de encontrar todas las fuentes, y es muchísimo trabajo. Pero revisamos más de 4.000 manuscritos para llegar a estos 1.700 con las vocales completas, entre 4.000 y 5.000 manuscritos. Pues nuestro porcentaje de éxito está alrededor del 28%, algo así. O sea, no es como decir, tienes 1.700 manuscritos. Escuché esto de algunos críticos. Dicen, bueno, esas son las vocales de la palabra Adonai. Por eso están en todos los manuscritos. Te aseguro que no están en todos los manuscritos. Solo están en uno de cada 4 o 5. Aproximadamente el otro 75 a 80% de los manuscritos no tienen las vocales completas de Jehová. ¿Y por qué es esto? Porque están bajo la tradición rabínica de la prohibición del nombre. Ellos no quieren que digamos el nombre. Ellos no quieren que digamos las palabras que el mismo Yeshua dijo en Mateo 23:39. Cuando el Mesías venga, quien quiera que sea, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Ellos quieren evitarlo. Y a lo mejor digas, un momento, los rabinos rezan todos los días para que venga el Mesías. Cierto, y hay un desacuerdo entre judíos y cristianos si es vendrá o regresará. Y los rabinos sí dicen que quieren que venga el Mesías. Pero a cierta medida... Y he escuchado a rabinos ¿No decir, les arruinaría la he fiesta? escuchado a rabinos decir, todo rabino el día de hoy es sumo sacerdote de su propio templo. Así es Tiene verdad. una sinagoga y él es la autoridad ahí. Y si viene el Mesías de un momento a otro, él pasa a ser una persona común y corriente, ¿verdad? Por eso es que hay cierta resistencia. Y he escuchado a rabinos decir esto. Lo he escuchado en sus sinagogas, no sé si lo dirían públicamente, pero los he escuchado decir que no quieren que el Mesías venga. Y no es porque crean que Yeshua es el Mesías, ellos no saben quién es el Mesías. Ellos solo están pensando, mira, tenemos algo bueno aquí. Tenemos nuestro propio reino. Así Yo es. me atrevería a decir que en el primer siglo tenían esta misma situación. Oh, sí, en cierta manera ese era el caso también, y hoy es peor, porque por lo menos antes había sumo sacerdote en el templo, aunque el sumo sacerdote seguro está pensando, soy el elegido de Dios para estar en el templo. El Mesías, ¿sabes? Y esto es algo que vemos en el libro de Zacarías. En el capítulo 14 habla de esta rivalidad entre el sumo sacerdote y el rey del linaje de David, que son ambos ungidos con aceite, o así lo entiende el judaísmo. Y habla acerca de cómo al final de los días habrá armonía entre estas dos instituciones. Y luego el libro de Hebreos nos da esta alegoría de Yeshua ocupando ambas posiciones. Pero bueno, de hecho había una rivalidad, y el sumo sacerdote del templo está pensando, yo fui ungido con aceite, yo soy un Mashiach. ¿Y tú quieres traer un Mashiach de David, un rey davídico? Eso es competencia, no necesito eso. Ese era el pensamiento en ese entonces y todavía permanece vivo de cierta manera. Bueno, entonces, aquí estamos, tenemos estos miles de manuscritos en los que hemos estado buscando e encontrado el nombre. Y estoy seguro que cuando esto salga al aire, este número ha de haber cambiado. Pero al día de hoy tenemos más de 1.700 manuscritos con las vocales de Jehová, incluyendo 3 manuscritos con la puntuación babilónica. Tenemos evidencia absoluta y concluyente. O sea, 16 rabinos, más de 1.700 manuscritos, sabemos que su nombre es Jehová. Ahora, hay 3 personas en el mundo que han encontrado 100 manuscritos o más con todas las vocales: Don, Tibon y yo. De hecho, Tibon estuvo conmigo en el verano en Israel, y él es un creyente en Yeshua. Y él me pregunta, Nehemia, ¿tenemos acceso a todos esos manuscritos del Antiguo Testamento en la Biblioteca Nacional de Israel? ¿Será que hay algunos del Nuevo Testamento? Y yo digo, bueno, esto es lo que has estado guardando por los últimos 18 así es, años. yo le dije, ¿verdad? bueno, conozco algunos manuscritos del Nuevo Testamento, tal vez deberíamos mirarlos también. Pero si soy completamente honesto, en ese momento no era mi mayor prioridad.
Mi mayor prioridad, viniendo desde una perspectiva del Antiguo Testamento, como un judío caraíta, era el nombre del Padre Jehová. Quería asegurarme que ese fuese su nombre, en todas las fuentes que pueda encontrar. Y mira, estábamos buscando por otras pronunciaciones. Yo estaba buscando manuscritos con Yahweh. No pude encontrar ninguno, ni un solo manuscrito hebreo. Y mientras hacíamos esto, Tibon en hebreo lo llamamos nudnik, me está molestando. Era un pequeño nudnik molestándome. Nuevo Testamento, Evangelios, hasta que dije, está bien, voy a abrir mi archivo de hace como 10 años para ver qué encontramos ahí. Y comenzamos a explorarlos. Y una de las cosas que te había compartido, pero no te había dado detalles, es que había encontrado una caja de archivos del Vaticano. Y estos archivos del Vaticano tenían 4 páginas de evangelios en hebreo. Pero antes de que entremos en eso, sobre estos manuscritos en hebreo... Te voy a pedir que lo leas, que lo traduzcas, y le voy a pedir a todos que tengan un bolígrafo en mano para que corrijan sus Biblias. Sí, porque eso fue lo que yo hice. La primera vez que tuve esta información, la primera vez que vi esto... Cuando Nehemia lo estaba traduciendo, yo estaba tomando notas en mi Biblia, pues yo he estado esperando por esto por los últimos 20 años para poder hacer esto. Pero antes de que entraremos en eso, pero antes de eso quiero mostrarles algo que encontré. Esto es de la Biblioteca Británica y se llama el manuscrito real 16A2. Y cualquiera puede ir al sitio web de la Biblioteca Británica y mirarlo por sí mismo. Solo tienes que ir al folio 24R y encontrarás la epístola de Santiago en hebreo. Ahora, ¿es un hebreo original o es traducido del griego? Eso es muy difícil de determinar. Ni siquiera sabemos cómo entró en la colección de la realeza. Las fuentes aparentan indicar que fue dado como un regalo al rey Henry VIII. Lo que es interesante para mí es que la escritura no es escritura típicamente utilizada por académicos cristianos. Es una escritura utilizada por judíos sefarditas, muy similar a lo que llamamos escritura Rashi. Y es porque tiene ciertas características que nos permiten identificar claramente que fue escrito por un judío sefardita. Y aquí tenemos este pasaje en la epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 7. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Todos pueden verlo. Jehová con todas las vocales, las mismas vocales encontradas en más de 1700 manuscritos hebreos del Antiguo Testamento, las cuales también encontramos aquí en esta epístola de Santiago en hebreo. Esto es increíble. Y quiero compartir otro si me lo permites, por favor. Nehemia, déjame rápidamente resaltar algo aquí. Santiago afirma en su epístola diciendo, siervo de Yeshua el Mesías, a las 12 tribus que están en la dispersión. Y en todo el resto de la carta no hay nada que nos indique que él le está escribiendo a creyentes. Él declara que él lo es, pero no hay nada que indique que los demás lo sean. Y eso puede significar que él le escribe a judíos en las sinagogas. En otras palabras, cualquier judío, crea en Yeshua o no como el Mesías, podría leer la epístola de Santiago y pensar que tiene muy buen contenido. Aparte del primer versículo, no hay nada por ningún lado que lo diferencie netamente como una obra cristiana. Absolutamente, así es. Netamente un mensaje hebreo. Encontré otro manuscrito de la Biblioteca Británica, manuscrito Sloan 237. Aquí tienes, y me encanta esto porque comienza diciendo... por supuesto, en el español, basado en el griego, dice, yo soy el alfa y la omega. Y en el hebreo dice, Ani ha-alef be-ha-tav, yo soy el alef y la tav, la primera y última letra del alfabeto hebreo. Porque alfa y omega son la primera y última letra del alfabeto griego. Omer Jehová Elohim, dice Jehová Dios. Y Jehová está con todas las vocales, ahí se ve claramente. No se puede negar, y digamos que esto fue traducido del griego. No sabemos si es un hebreo original, es muy emocionante. Pero no se puede decir con certeza en este momento. Pero claramente es un texto hebreo que ellos entendieron, que donde dice alfa y omega en hebreo es Ani ha-alef be-ha-tav, y donde dice Señor Dios es Jehová Elohim. Lo cual es bastante claro cuando estudias documentos hebreos. Entonces tenemos estos documentos que están en hebreo, con el Nuevo Testamento, y no puedo esperar a que me dejes compartir esto con la gente. Déjame por lo menos decirles qué libros son. No. Okay. Todavía no. Mejor, llévanos de regreso 20 años y cuéntanos cómo lo que tuviste que hacer por estos manuscritos. Wow. Y el cómo si
Si no hubiesen podido ingresar a fotografiar todos estos manuscritos en San Petersburg, Ajá. no hubieras tenido acceso a todas estas cosas. Así es, sí. Llévanos de regreso porque Así lo esta haremos. historia es increíble. Michael, hablaremos de eso cuando regresemos de la pausa porque va a ser muy interesante. Ok. Puede que yo haya esperado 20 años por la revelación que estamos a punto de ver, pero los judíos esperaron más de 70 años hasta que cayera el muro y pudieran entrar a ver estos manuscritos antiguos. Nehemia, cuéntanos sobre el tema. Bueno, lo que realmente ilustra esto para mí, Michael, es esta imagen de lo que sucedió. Y es que había una colección muy importante de manuscritos judíos en Moscú que estaba en manos de un hombre llamado Gunsberg. Y esta colección Gunsberg fue adquirida en 1917, por lo que se convertiría en la Biblioteca Nacional de Israel. Pero en ese tiempo era la biblioteca de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y esta colección estaba siendo puesta en cajas para ser enviada a Jerusalén, pues fue comprada con efectivo. La empaquetaron para ser enviada, pero ¿qué sucedió en 1917? Los comunistas tomaron el poder. Ellos odiaban a los judíos y la historia judía, como odiaban a los cristianos y la historia cristiana. Eran ateos extremistas. Y pusieron la colección en un almacén quién sabe dónde. Y esperamos por décadas obtener estos manuscritos, que eran nuestros, que nosotros pagamos, pero no podíamos ver. Ahora, al mismo tiempo que estos manuscritos, la colección Gunsberg se estaba congelando en Moscú, había otra colección llamada la colección Firkovich, que fue compilada por un judío caraíta en los 1800 llamado Abraham Firkovich. Él vendió sus manuscritos, que son la colección más grande de manuscritos hebreos en todo el mundo hoy en día, y él se la vendió a lo que se conocía como la Biblioteca Imperial Rusa, que luego se convertiría en la Biblioteca Nacional Rusa. Esos documentos eran conocidos en San Petersburg, que en una época fue Leningrado, y ahora otra vez es San Petersburg. Estos manuscritos eran conocidos, y académicos pudieron obtener uno de estos manuscritos, que se convirtió en el manuscrito más importante después del Códice Alepo y fue llamado el Códice de Leningrado. Bueno, resulta que el Códice de Leningrado no es el mejor nombre, pues existen más de 3.000 códices de la Biblia en Leningrado, en San Petersburg. Por eso una de las cosas más importantes que sucedieron con esta digitalización de manuscritos es que yo ahora puedo ir a la Biblioteca Nacional de Israel y en lugar de tener que sacar estos microfilms y rodarlos, puedo mirarlos en la computadora y ver estos manuscritos de una manera más eficiente. Y ahora, la pregunta es, ¿cómo estos manuscritos fueron pasados a microfilms para poder acceder? Lo que sucedió es que cuando cayó la Unión Soviética, es que el gobierno israelí se puso manos a la obra. Ellos dijeron, no sabemos cuánto tiempo va a pasar hasta que el próximo régimen fascista o comunista tome el poder. E hicieron un par de cosas. Una de las cosas que hicieron al mismo tiempo fue enviar una misión a Etiopía para sacar a los últimos judíos que pudieran de Etiopía. Porque cuando cayó la Unión Soviética, el régimen comunista en Etiopía que tenía cautivos a los judíos también cayó, y se pudo traer decenas de miles de judíos. Entonces, al mismo tiempo que están haciendo esto, trajeron los manuscritos de Etiopía. Trajeron a los judíos de Etiopía y los manuscritos o por lo menos imágenes de la Unión Soviética. Ellos enviaron un grupo a San Petersburg en Rusia, que recibió la autorización de tomar fotografías a miles de manuscritos bíblicos y otros manuscritos hebreos judíos. Y esos microfilms están hoy en día en la Biblioteca Nacional de Israel. Ahora, lo que sucedió en los últimos años es que tomaron esos microfilms y los pasaron por una máquina de digitalización infrarroja para obtener las imágenes de esos microfilms en alta definición. Y ahora puedes ir a la Biblioteca Nacional de Israel y en vez de tener que sacar un microfilm que es lento y tedioso, simplemente lo puedes ver en la computadora. Recuerdo hace años, esto fue como en el 2003 o algo así. Y estaba buscando manuscritos del Mateo hebreo, y tenía una pista de un manuscrito hebreo en San Petersburg, en Rusia. Bueno, llegué, escribí lo que necesitaba en un papelito y se lo entregué al bibliotecario. 15 minutos más tarde, él regresa, me da un rollo, yo lo abro, lo extiendo, lo miro, y casi grito, Michael, porque ahí encontré el Mateo hebreo, pero también encontré en hebreo a Marcos, Lucas y Juan. Ahora, en ese momento yo no conocía esos textos. Y hoy te digo que no creo que eran originales hebreos. Bueno, si ven, esta es la primera vez que me estás diciendo que encontraste esos manuscritos en ese entonces.
Me dijiste que habías encontrado otros, pero no me podías Así decir nada es. todavía. Entonces también lo estoy escuchando Y nunca por dije primera esto vez. antes públicamente. Hay Así gente que es. me ha preguntado por años si hay otros documentos hebreos aparte de Mateo, y les digo, nada que haya sido publicado. Que Ujú, significa todo que un no secreto. puedo hablar del tema. Pero ahora tenemos estos que salieron al mundo Ahora, digitalizados. un segundo. Tengo que hacerte una pregunta. Tú tomaste el microfilm después de Así haber es. encontrado esto y cuando regresaste al Y bibliotecario él me te preguntó pregunta, algo. Él ¿Qué me fue? pregunta, ¿encontraste algo interesante? Yo ya le había contado a Michael, ¿encontraste algo interesante en ese microfilm? Y yo pensé, ¿será que él sabe del manuscrito hebreo de Marcos, Lucas y Juan que yo encontré ahí adentro? Y no, él no sabía. Entonces le pregunté en vez de responderle, ¿por qué me preguntaste eso? Y él respondió, porque nadie jamás ha venido a mirar ese microfilm. Esto fue más o menos alrededor del comienzo del año 2000 y estos microfilms fueron hechos en el 90 o 91. Y entonces han estado allí por más de 10 años y nadie ha venido a sacarlos y mirarlos. ¿Cuánto tiempo les tomaría a académicos hebreos que puedan leerlo de manera fluida? ¿Cuánto tiempo les tomaría hasta que pudieran Toda una descifrarlo? vida. Solo el poder mirarlos y estudiarlos tomaría varias Y vidas. tú encontraste a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y en hebreo. Ahora, yo esperaba encontrar el Mateo. Lo que no esperaba, y esto es lo interesante, al final del Mateo hebreo, y esto aparece en casi todos los manuscritos del Mateo hebreo, dice, así termina el Evangelio de Mateo, y ahora comienza el Evangelio de Marcos. Lo ves en los manuscritos, pero no hay Marcos. No está ahí. Excepto en este manuscrito de San Petersburg en Rusia, y en otro manuscrito. Hay 2 manuscritos que lo tienen. Ahora, en el momento que los vi, no sabía si eran hebreos originales o no, o si eran traducidos de otro lenguaje. Hoy te puedo decir que fueron traducidos de una lengua llamada catalán. Estas son 2 copias desconocidas de los evangelios catalanes que están también en el Vaticano. Y de hecho tenemos un amigo en común que... Sí, Miles Jones. Miles Jones, Estuvo así con es. nosotros en el programa, de Shabbat Night Así Live. es. Él es un hombre brillante y tiene Sí. una información Bueno, lo muy que él está valiosa. haciendo es que él está estudiando el texto hebreo de estos 4 evangelios, aunque su Mateo es diferente, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que fueron traducidos del catalán al hebreo, y está encontrando un montón de cosas interesantes que ¿cómo explicamos que aparece algo en el hebreo que no aparece en griego? Pero en este caso se sabe de seguro que fue traducido del catalán, que es un dialecto del español. Ahora, hasta que él vea este episodio, Michael, incluso Miles Jones, no sabe acerca de estos 2 manuscritos Bueno, de este ahora estoy evangelio pensando catalán. que debería ¿Ok? llamarlo apenas Por supuesto que terminemos. sí. Ok. Bueno, Porque yo sé que él se va a entusiasmar Sí. bastante con esto. Bueno, y él solo tiene un manuscrito del Vaticano, EBR 100, y ahora tendrá 2 manuscritos más que puede usar para comparar y estudiar, lo cual es extremadamente importante cuando se estudian manuscritos. Él encuentra cosas muy interesantes. Yo me he sentado a hablar con él, hemos hablado varias veces, por horas y horas. La última vez fue en San Antonio o Dallas. Y lo que inmediatamente me viene a la mente es que él describía este artículo, escrito por un académico llamado William Darby. Y Darby estaba completamente en contra a la idea de un Mateo hebreo. Tú sabes que Howard publicó el Mateo hebreo, y Darby dijo, escuchen, no se puede negar que hay pasajes importantes en este Mateo hebreo. Encontramos cosas aquí que no se encuentran en ningún lado, en ningún texto griego o latín. Cierto, y soluciona problemas Así es. que aquejaron Sí. a académicos griegos por cientos de años. Bueno, Darby ofrece una muy curiosa o muy interesante solución, pongámoslo así. Él dice, claramente esto, y estoy parafraseando, claramente esto no fue traducido del griego o del latín, pero tal vez fue traducido al hebreo, porque no puede ser un hebreo original, ¿verdad? O sea, Así es, ese es el punto de supuestamente. partida de personas como Darby. No puede ser un original en hebreo, Ujú. entonces él propone que tal vez fue traducido de algún texto griego o latín antiguo que no tenemos ahora, pero se asemeja más al original griego. Y es por eso que trae estos pasajes interesantes que no tenemos en el griego original. En otras palabras, comenzó en el griego, fue traducido al latín, luego al hebreo, y el hebreo que tenemos nos revelan cosas del texto original que ahora son diferentes en el griego. Parecen ser un montón de pasos. Hay una frase muy popular que dice, cuando todo es igual, la explicación más simple es la mejor. Y de todos modos, aunque Darby tenga la razón, hay inmenso valor en estos textos hebreos.
Aunque hayan sido traducidos de algún texto griego o latín perdido, nos están trayendo cosas que no tenemos en las Y versiones eso actuales. todavía no explicaría las expresiones idiomáticas que solo No en el tienen Mateo hebreo sentido de en Shem hebreo. Tov, pero tal vez en algunos de los otros documentos. Y eso ciertamente explica los evangelios hebreos catalanes. O sea, eso explica las cosas que vemos en estos evangelios hebreos catalanes, que nuestro amigo Jones está estudiando. ¿Te sorprende lo que ves ahí? Te das cuenta que tiene mucho más sentido de lo que dice el griego y conecta muchas cosas. A lo mejor fue traducido al hebreo de alguna otra versión que no tenemos hoy. Ahora, habiendo dicho eso, ¿podemos hablar ahora del Apocalipsis hebreo Sloan 273 de la Biblioteca Británica? ¿Podemos hablar de esto ahora? Vayamos ¡Ah! al libro de Apocalipsis. Ok. Esto en verdad que Apocalipsis es un capítulo tesoro. 1. Esto es realmente lo que llamamos una perla hermosa. Esto en verdad... Bueno, yo te voy a seguir con la versión Ok. Reina Valera. Está bien, comenzaremos en el versículo 17. Y recuerden que lo estoy leyendo directamente del hebreo y lo voy a traducir al español. Y dice, cuando le vi, caí a sus pies como muerto. Ok, Y déjame darte el contexto. Esta es la revelación que Juan recibe y él ve a Yeshua en su cuerpo glorificado. Y él básicamente está en shock, cae como un hombre muerto a sus pies y no hay fuerza en él. Y él puso su diestra sobre mí, diciendo, y es claro por el contexto, que es Yeshua el que está hablando en este momento. Así es. No temas o no tengas miedo, yo soy el primero y el último, el que vive y estaba muerto. ¿El primero y el último? Eso es lo que dice. ¿Tienes algo diferente? No, tengo lo mismo. Ok, Bueno, continúa. está bien. Estoy vivo y estuve muerto. Dice, estoy vivo y estuve muerto y vivo para siempre. Amén. Y continúa diciendo, en esta parte que me pareció muy interesante, y tengo los clavos de la muerte y del Seol. Eso es lo que dice este manuscrito. Cualquiera puede ir en línea a la Biblioteca Británica o al muro de Nehemia.com y ver la traducción completa del texto y la transcripción en hebreo moderno, donde dice, tengo los clavos de la muerte y Los el clavos Seol. de la muerte y del infierno, el Seol. Sí. Reina Valera dice las llaves. Las llaves. Las llaves. Te ¿Cómo se tienes que conecta preguntar si esto es un hebreo original o si es traducido de algún texto griego o latín perdido. Porque hay algo que sucede aquí. Dice llaves y uno piensa, clavos, eso debe ser un error. Pero hay cierta asociación entre el Nuevo Testamento y clavos. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente, Michael, cuando piensas en Yeshua y clavos? Los clavos que lo clavaron a la cruz. Sí, lo que se habla. Interesante. Lo que se habla en el Entonces, libro él de está Colosenses. ahí. Tú sabes, clavando las doctrinas y mandamientos de hombres a la cruz en su Entonces, muerte. él habla sobre los clavos de la muerte y el Seol, y ahí dice llaves, y yo pienso, esto está muy raro, muy extraño. Así que busqué en las fuentes judías e inmediatamente encontré dos referencias a clavos que están relacionadas con esto. Una referencia habla de cómo la gente hace 2000 años tomaban un clavo, lo doblaban, lo ponían en la cerradura y lo usaban como una llave. ¡Wow! Lo cual es muy interesante. Clavos doblados usados como llaves. Así es. Ahora, yo he sostenido, Nehemia, en mis manos clavos de 9 pulgadas del lugar de la crucifixión. Esto fue en el museo Wow. de Wyatt cuando estuve ayudando a Ron Wyatt a construir su museo y tenía estos clavos oxidados. Él tenía estos Wow. clavos oxidados y él dijo que esto fue lo que lograron traer del sitio de la excavación donde fue la crucifixión. ¿Verdad? Eran del lugar de la crucifixión y estos clavos estaban doblados al final. Estaban doblados al final porque cuando clavaban a la gente a Sí. través de las muñecas y de los pies, ellos doblaban los clavos al final con los martillos para que la gente quedara pegada a Sí, la así cruz. es. Y estos clavos Y quedaban puedes- básicamente como sí, las llaves. Así es, y de hecho puedes ir al Museo de Israel, y esta es la única vez que esto se ha encontrado en arqueología. Y es que encontraron un hueso del tobillo con un clavo atravesado, y eso está en el Museo de Israel. Ahora, no es de Yeshua, es de un hombre cuyo nombre es Jaacol. Y no sabemos mucho sobre él, pero sabemos que fue crucificado, y como puedes ver el clavo es igual, está doblado al final para que este hombre Jaacol no pudiera zafarse. ¿Verdad? Como puedes Sí, se ve ver, él claramente. está pegado a la cruz. Y de hecho es el único otro ejemplo en la arqueología de una persona siendo crucificada con clavos. Pero ahí está, otro pobre judío asesinado por los romanos en la cruz. Ahora, la versión hebrea, Sloan 273 de la Biblioteca Británica, dice clavos. Y en todos los textos griegos dice llaves.
Y descubrimos también que la gente doblaban clavos y los usaban como llaves. Esto no puede ser coincidencia, Michael. Algo sucede con estos textos. Es claro de que el hebreo abre otra dimensión que no vemos en el griego. Y otra referencia que encontré, Michael, que está muy Entonces buena. se podría leer los clavos de la muerte y del Hades. Exacto. Entonces, ¿qué significa? Que tiene las llaves de la muerte, y del Sheol o los clavos. Mira, esto viene desde la perspectiva judía leyendo un texto hebreo. Y es muy claro para mí que lo que él está diciendo es lo que dice Isaías, que la muerte será derrotada, él vencerá y destruirá a Sheol. ¿Verdad? Que Así cuando llegue el fin, la gente no morirá más. Él está diciendo que él tiene las llaves para sacarte de la muerte en el Sheol. Eso es lo que creo que está diciendo. Es impactante, es impresionante y dice clavos aquí. ¡Wow! Entonces, ¿cuáles son las llaves de acuerdo al Hebreo Sloan 273 de la Biblioteca Británica? Son los clavos de la crucifixión. Esto es impresionante. ¡Wow! Esto es realmente emocionante, Michael. Hay mucho contenido en todo esto. Y nunca lo verías leyendo solo la Reina Valera Así es, nunca lo encontrarías. Solo en el hebreo abre una nueva dimensión, e independientemente de si es el hebreo original o, como dijo Darby, o como lo que parece que Miles Jones está descubriendo con los evangelios hebreos catalanes, de que tal vez esto fue traducido de algún texto griego o latín perdido. Lo importante es que encontramos información aquí que hace falta en el griego. Este es un campo importante de investigación, Michael. Y me rompe el corazón, tengo que compartirles esta historia. Yo sé que estamos sin tiempo, pero debo compartirla. Bueno, esto era cuando estábamos en Israel y Tibon me está molestando. Busquemos sobre el Nuevo Testamento, Entonces le conté sobre el Sloan 273, el cual yo ya conocía hace 15 años, pero no lo podía encontrar. Y en menos de una hora lo encontró en la página web de la Biblioteca Británica. Eso es lo que está sucediendo en estos tiempos. Gracias al proyecto, el proyecto mundial de digitalización ha cambiado el mundo. Ahora podemos encontrar esos documentos. Ahora hay un documento que no estaba en el Internet. Quiero mostrarles este documento que nunca ha sido mostrado al público. Ok, muéstranos. Este documento es un nuevo descubrimiento. Y yo he sabido de esto ya por varios años, pero no tenía acceso a él. Y resulta que hay un manuscrito en Dublín, en una biblioteca en Dublín. Y aquí estamos a punto de verlo. Estamos a punto de ver el manuscrito. Aquí está. Ahora, el Sloan 273 es el capítulo 1 y se corta a la mitad del capítulo 2 del libro de Apocalipsis. El resto del libro de Apocalipsis continúa aquí en el capítulo 2 en este manuscrito de Dublín, en hebreo. Y nadie había visto esto antes en público. Nadie ha visto esto antes. Nadie lo había visto antes. Este es un manuscrito hebreo y repito, no sé si es original hebreo o traducido del griego. No he tenido tiempo de estudiarlo porque he estado buscando la pronunciación de Jehová. Pero lo interesante de esto es que lo llevé a un académico en Israel y él está supuesto a ser, él es el experto más reconocido en el mundo de manuscritos hebreos en general. Y le dije, no hay registro de este manuscrito en ninguna de las bases de datos en Israel, pero tengo en esta memoria externa sus fotos. Y quiero dárselas a usted. Contacté a la biblioteca en Dublín y les dije, hey, estoy buscando este manuscrito y dijeron, eso no existe. Oh, tú quieres decir este otro manuscrito. En otras palabras, yo tenía la referencia equivocada. Y ellos descubrieron, a través de mucha investigación, esta gente increíble en Dublín, descubrieron el número correcto de la referencia y me enviaron fotos. Compré las fotografías y se las llevé al académico en Israel y le pedí que si las podía catalogar, para que todo el mundo las pueda ver. Yo no quiero mantener esto en secreto. Esto no ha sido digitalizado, no está en el Internet. La gente que está viendo esto en su televisión lo están viendo por primera vez. Y el académico en Israel me dice, voy a necesitar los archivos en alta definición para poder digitalizarlos. Y yo le dije, no hay problema, están en alta definición en esta memoria externa. Y el académico me responde diciendo, esas son cosas del Nuevo Testamento, ¿verdad? Eso no nos interesa. ¡Wow! Ahí mismo pensé, yo por años he tenido esta pequeña sospecha, esta teoría, que la razón por la cual la gente no está estudiando estos textos es porque los judíos, que son expertos en el hebreo, no les importa. Y los cristianos, que son expertos en el griego, solo se enfocan en el griego. No tienen un buen conocimiento del hebreo. Y este académico confirmó mi sospecha diciendo, eso son cosas del Nuevo Testamento. Estos son solo cosas cristianas. Hombre, ¿de qué estás hablando? Este es un documento hebreo que nadie conoce. Yo quiero que el mundo lo conozca. Y la manera de darlo a conocer es catalogándolo para que cualquier académico lo pueda encontrar. Y él no lo quiso hacer. Entonces eso me confirma que ya no es una teoría. De hecho, tenemos una palabra en hebreo para esto, cuando algo se cae entre las sillas.
Se refiere a cuando algo pasa desapercibido o no se le pone atención porque es interdisciplinario. Y tienes a los expertos hebreos y a los expertos del Nuevo Testamento que son gente diferente, con intereses diferentes, que no están interesados en la misma cosa. Pero esto debería ser importante. Mira, obtuve un manuscrito de la Universidad de Cambridge. Este fue un manuscrito muy difícil de obtener porque no estaba digitalizado. Y querían $750 por las fotos y lo pagué. Le conseguí las fotos y después de una hora de estudiarlo, te digo con 100% de seguridad que fue traducido del griego y que no posee ningún valor como un texto hebreo, porque era una traducción directa del griego, no era como estos otros ejemplos. Entonces, ¿será que boté $750? De ninguna manera. Ahora sé que ese manuscrito es irrelevante y ahora tengo con qué comparar otros manuscritos. Ahora sé cómo se ve una traducción del griego o una mala traducción del griego. Fue una investigación importante. Hay veces en la investigación el camino no te lleva a ningún lado, pero eso es importante también. ¿Sabes? Y eso a veces sale caro. Sí, sale caro también. Bueno, me recuerda al túnel de Siloé. El túnel de Ezequías en Jerusalén. Es un túnel de agua antiguo que cavaron para poder traer agua a la ciudad de Jerusalén durante el asedio asirio. Y es mencionado en Isaías y también en Reyes. Lo que hicieron fue cavar de los dos extremos, tiene forma de S y se encontraron en el medio. Y mientras caminas el túnel puedes ver lo que los arqueólogos llaman comienzos falsos. Excavan, van en una dirección determinada, se dan cuenta que es equivocada, se regresan y excavan en caliza sólida, con herramientas de hierro. Entonces, es como un comienzo en falso y te das cuenta que esa no es la dirección que debes tomar, entonces retrocedes un poco y tomas otra dirección y hay muchos de estos comienzos falsos, pero sin ellos nunca hubieran encontrado el camino. Entonces, a la conclusión que he llegado después de varios años de estudio es que el encontrar que la respuesta sea no, no es algo malo. La respuesta no siempre tiene que ser sí. No necesito que todo manuscrito que encuentre sea el más importante del mundo. Yo solo quiero saber la verdad. Y cualquiera que sea la verdad, yo sé que me hará libre. ¿Me puedes dar un amén, Michael? Amén, La amén. verdad te hará libre. Entonces, ¿será que puedo leerte rápidamente? Mencionaste antes la epístola de Santiago, escrita en hebreo a las 12 tribus. Quiero leerles rápidamente de la Biblioteca Británica. Este manuscrito de la colección de la realeza 16:2, que dice así directo del hebreo. La epístola de Jacob el Sheliach, el mensajero. Recuerden que estoy leyendo y traduciendo directo del hebreo. Dice, Jacob, siervo de Dios y del Señor, Yeshua el Mesías. Jacob, siervo de Dios y del Señor Yeshua el Mesías, a las 12 tribus. Paz a vosotros. Y cuando leo esto en hebreo, y esto está escrito en una escritura sefardita, y cuando leo esto, yo me pregunto si él escribió una carta en griego y escribió una carta en hebreo. Y tal vez, no lo sabemos, este texto desciende de aquel manuscrito que le fue entregado al rey Henry el VIII como un regalo de alguna comunidad judía que lo había recibido. No sé, hay muchas cosas allá afuera, Michael, que nadie está estudiando. Bueno, dejémoslo aquí por ahora porque nos hemos quedado sin tiempo, pero continuaremos en esta charla. Nehemia, ¿podrías cerrar en oración, por favor? Por supuesto. Jehová, Avinu Sheba Shamayim, Padre Celestial, gracias te doy por permitirme vivir en este periodo donde el conocimiento aumenta, como dice Daniel 12. Jehová, ese periodo de tu conocimiento aumentando, lo vemos como el tiempo de la venida de tu mensajero, el Mesías. Que sea eso pronto, que pronto se siente en el trono de David aquí en la tierra y traiga paz al mundo. En el nombre de Jehová. Amén. Amén. Shabbat Shalom, seguidores de la Torá. Shavua Tov, que tengan una buena semana y nos vemos aquí para el resto de la historia sobre los secretos del Vaticano en el próximo programa. Nos vemos en la próxima. Bendiciones. Adiós.